Bueno, también hay una tarifa abusiva, decíamos, comparado con Puerto Rico, que lo hemos usado como referencia muchas veces, porque está ahí, puede buscarse información con relativa facilidad. Tenemos una diferencia de un 30%. Y fíjense que no es solamente en el consumo residencial, que son las tarifas de baja tensión, la que le llaman la BTS1, sino también en las que tienen que ver con el sector industrial, o sea que no tienen por qué competir. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente, que es transporte. Bien, en el transporte lo que se puede observar es que hay cadenas de distribución para los diferentes tipos de combustible, pero en el caso específico del el gas natural, que es el último que entró, lo que tenemos es un monopolio controlado por una empresa privada. Y esto ya ha causado bastantes inconvenientes con el tema de los precios, o sea que se mantiene una no transparencia en lo que son los precios de la energía. Vamos a obviar una serie de puntos porque evidentemente ya falta poco para el tiempo, ya me pusieron un letrerito ahí. Entonces, para irnos básicamente a qué es lo que se recomienda, o sea que serían la parte de las conclusiones. Si me ayudan arriba, te lo agradezco, porque esto pasa cuando quieras. Ok, aquí está. Bien, en conclusión, la planificación del sector de energía como instrumento de desarrollo nacional ha sido sustituida por una permanente imprevisión e improvisación, favoreciendo los intereses de empresas extranjeras. A consecuencia de ello, la electricidad del país es una de las más caras del área y el país consume más combustible que el conjunto de los países de Centroamérica. Les recuerdo que Panamá no es parte de Centroamérica. Cuando hablamos de Centroamérica, no incluye Panamá. Desde el punto de vista histórico tampoco. Panamá fue un producto de una manipulación a principios del siglo XX y se desprendió de Colombia, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la historia de Centroamérica. De hecho, lo que se observa es, tampoco se ha hecho mucho énfasis en lo que es la explotación de recursos energéticos nacionales. Se sabe que hay gas porque brota, petróleo porque brota, hemos encontrado carbón porque hollando para sembrar una mata aparece carbón, pero no hay una política de explotación de esos recursos naturales por empresa o por una entidad nacional. Tampoco, o sea, los precios que se fijan de los combustibles tienen nada que ver con lo que son los precios de paridad de importación, porque se fijan a través del precio de bolsa. Y en el mercado de los combustibles hay compras bajo contrato y compras sin contrato, que son las spot. Las spot son las únicas que realmente se rigen por los precios de bolsa. Y en el caso dominicano es menos del 15%. El 85% se hace a través de contratos. Y en los contratos siempre se fija, se toma como referencia el precio de bolsa, pero con un descuento que nunca se ha aplicado. ¿Qué es lo que se propone? Pues evidentemente crear una entidad de importación de combustible para lo que es la parte de los insumos energéticos, que se ha denominado Petroldón, o sea, la Corporación Petrolera y Energética de la República Dominicana, que tiene hasta unos estatutos redactados, o sea, para sus fines. Y para coordinar todo lo que es el aspecto de la energía, un Ministerio de Energía, Minas y Hidrocarburos, para lo cual también se han preparado una serie de documentos que tienen que ver con ese ministerio, que están disponibles. O sea, en ambos casos, tanto para Petroldón como para el ministerio.
el ministerio no iría a hacer una burocracia mayor a la que existe, posiblemente sea hasta menor, pero sí coordinaría mejor las acciones entre las diferentes entidades. Como le digo, cada vez que se trata de enfrentar la crisis que hay en el sector, sobre todo de energía eléctrica, lo que tiene que normarse por decreto una figura que es la que viene siendo jefe de todo eso, fragmentación. La fragmentación existió en sus orígenes porque era mucho más fácil de manipular todo lo que era los intereses de los diferentes grupos fraccionando. Si se cerraba las puertas de un despacho, se iban a la del otro, y dependiendo de cuál eran las relaciones de ese otro con el presidente de la República, que es el que finalmente decide, pues entonces se resolvía esto, se resolvía esto. O sea que también se plantean una serie de ideas y de líneas de acción con relación a ordenamiento de lo que es el transporte y lo que podría ser un plan de expansión de aquí al 2030, que fundamentalmente tendría que ser, o sea, orientado hacia el uso de carbón como combustible, un 20%, de mantener un 20% de energías renovables, incluyendo la hidroelectricidad, y en menor medida el gas natural, porque el gas natural tiene bastantes inconvenientes en cuanto a lo que es el precio y estabilidad de precio, y también muchos inconvenientes de dónde se piensa extraer el gas natural en el futuro, incluyendo el petróleo, que es de los esquistos, y ojalá que eso no se dé, porque nos vamos a quedar sin agua potable en el mundo por el nivel de contaminación que implica la obtención de combustibles a partir de los esquistos. Necesitan mucha agua y necesitan químicos para el lavado, y después todo eso queda pegado en el subsuelo. Por eso también planteamos que debe de irse pensando en lo que es el transporte hacia lo que es el transporte colectivo movido por electricidad y el producir energía eléctrica de bajo precio, o sea, a través de ese esquema, y posible incluso uso de la energía nuclear en un futuro ya más lejano. Tanto en lo que se refiere a lo que es la fisión como la fusión, desde hace mucho tiempo se planteó eso, y por diferentes motivos nunca se llegó a, por lo menos, conformar una comisión de energía nuclear para uso pacífico efectiva. O sea, y bueno, eso es más o menos lo que venía a plantear el profesor Espaillán Anita, y que yo he venido en su lugar por un pequeño accidente que tuvo con una pierna. ¿Por qué entonces no decirle al país que eso trae consecuencias que no son las más favorables? Siguiente, por favor. ¿Quién más desea hacer alguna pregunta? Párese, por favor. Buenos días, profesor Pablo Ferreiras. Hay un aspecto en la exposición que nos picó el problema. Pienso que hay una laguna que para las jóvenes generaciones que están acá es necesario que identifiquen, porque ese proceso de destrucción de ese instrumento vital, el problema de la generación eléctrica en la República Dominicana, tiene responsables. Uno en el 97, como bien lo ubicó, pero entiendo que posterior, en el 2002, 2003, se estableció lo que fueron los acuerdos de Madrid. Y es una forma de replantearse, digamos, esa actitud antinacional, esa acción antinacional. Encuentro que hubo una laguna en la exposición que hizo el distinguido profesor. Y creo que es necesario que puntualicemos con claridad
la responsabilidad de lo que han llevado a este país a ese atolladero y, sobre todo, la universidad en su función rectora de la conciencia nacional, establecer la salida de económica. Gracias. Bien, vamos a la siguiente persona. Por favor, párese. Sí, buenos días. Estaba viendo un poco sobre utilizar el carbón mineral, ¿verdad?, para la producción de energía, pero en algunos países de Europa, precisamente debido al alto índice de contaminación que se produce usando el carbón mineral, se han dejado de utilizar esa producción. Entonces, ¿cómo es que aquí vamos a utilizar algo que realmente podría producir un efecto muy negativo en el medio ambiente? Gracias. Bien, bueno, pues vamos a escuchar la respuesta que nos tiene el maestro, ingeniero San Juan, a esas interrogantes. Bueno, vamos a comenzar por el primero, que es con el tema del gas natural. O sea, bueno, fíjense, aquí se celebró un evento que es la Semana Internacional de la Energía. En el año, eso fue a principios del 2008. En ese evento se le planteó al gobierno algunas de las dificultades que se presentaban con el tema del gas natural. Ese evento lo organizó la Comisión Nacional de Energía. Y dentro de las dificultades que se presentaban, era primero que existía un monopolio en manos privadas que no se había regulado. O sea, el terminal de Caucedo la controla AES y el suministro no fue una licitación abierta, sino que fue simplemente un contrato que se le dio a la Victon Petroleum, que opera desde Trinidad y Tobago con el sistema de criogenización que se utiliza para la licuefacción del gas natural y transportarlo, ¿no? O sea, después se hace una regasificación y se envía por tubería. Al no haber esa regulación, pues evidentemente el operador podía fijar el precio a su antojo, pero tampoco no iba a haber posibilidad de otros suplidores usando esa terminal, nada más que ese contrato cerrado. La consecuencia está que un precio de introducción para que se creara la necesidad del producto y después un aumento de precio desproporcionado. De hecho, las conversiones de gasolina o de diésel a gas natural son bastante costosas, y lo que se está haciendo es tratar de subvencionar una política de Estado que no se discutió posiblemente con suficiente amplitud y se creó una ley y toda una... No vamos a hablar de si hubo intencionalidad o no, sino simplemente no se tomó en cuenta una serie de factores. Y con relación a lo que es la potencial del gas natural, pero no hay un problema físico. Si el petróleo, usado de manera intensiva desde las primeras décadas del siglo XX, casi se agotó, por lo menos el petróleo que es prudente extraer, porque hay muchos problemas con el petróleo de alta mar, incluyendo problemas con las placas tectónicas y los problemas con el tema de las presiones que se liberan y la presión que ejerce después el mar sobre las concavidades